Bueno, vamos a hablar justamente lo que es el bautismo, amén. Porque siempre ha habido una, no confusión, pero siempre en la iglesia, o en lo que yo muchas veces creíamos, es que el bautismo es un proceso, ¿me entiende?, donde cada uno de nosotros hay un tiempo que tenemos que estar listos para bautizarnos, amén. Y pensamos que en ese tiempo de proceso, en mi vida, pienso que todavía no estoy listo para tomar esta decisión del bautismo en agua. Porque muchas veces no entendemos lo que es el bautismo. El bautismo en realidad no es una obra que tienes que hacer, sino es una parte de fe que nuestro Señor Jesucristo nos ha pedido a cada uno de nosotros que lo hagamos. Amén. Entonces, por eso lo que yo quiero, aquellos que no han sido bautizados, no sé quiénes acá no han sido bautizados, sé que algunos ya me han dicho que se van a bautizar, pero lo que yo quiero que cuando tú oigas esto, más que todo puedas entender que es un tiempo de obediencia, amén. El bautismo no es porque te bautices, ¿me entiendes? Va a suceder algo tremendo en tu vida y que a veces la gente piensa es que si me bautismo tengo que tomar un paso más de obediencia o fidelidad a Dios y qué va a pasar si tal vez le fallo, ¿me entiendes? Son las cosas que vienen en nuestra mente, ¿no? Porque pensamos que te bautizas y cuando después que te bautizas ya tienes que ser santo, ¿no? Y en realidad la palabra de Dios dice que nosotros ya somos santos. Amén. Entonces, porque te bautices o no te bautices, no quiere decir que tú vas a ser más santo o no más santo. Amén. La palabra de Dios nos habla que si tú has aceptado a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, y como lo he ido diciendo, dice la palabra que tú ya eres salvo y eres justificado y tú ya eres santo. Amén. Entonces el bautismo en agua, siervo, no tiene nada que ver que cuando yo me bautizo y salgo del agua voy a ser más santo y después ya no puedo fallar o ya, ¿me entiendes? Voy a tener que tratar de vivir una vida santa porque he obedecido ese mandato y porque cuando lo hacemos en esa parte estamos cayendo nosotros en un legalismo. Amén. Porque dice la palabra que no por nuestras obras nosotros vamos a ser salvos, amén. Tenemos que entender solamente que cada uno de nosotros para bautizarse en agua tiene que haber un arrepentimiento, amén. ¿Cuántos cuando han aceptado a Jesucristo se han arrepentido? Amén, ¿no? Y el arrepentimiento, ¿me entiendes? Que justamente, ¿qué es el arrepentimiento? Es un cambio, una decisión de cambiar de una vida a otra, ¿no? Entonces, cada vez que yo me arrepiento, tengo que examinar en mi corazón qué estoy haciendo para cambiar esa actitud. Amén. Porque el perdón de los pecados, Dios te perdona, gloria a Dios, pero muchas veces el pecado son a veces hábitos que nosotros estamos caminando de día tras día y esos hábitos se fortalecen tal vez en llamarlos pecado. ¿Me entienden? Pero yo, ¿qué tengo que hacer? Arrepentirme y hacer lo posible de cambiar. Estaba caminando en este lado, una vida que me estaba destruyendo. Yo me arrepiento y lo que tengo que hacer es cambiar y comenzar a seguir y esforzarme con lo que la palabra de Dios me pide. Amén. Y en ese proceso justamente, como Dios nos ha dicho, tú ya eres salvo, eres justificado, pero hay muchas cosas que todavía en nuestra carne, en nuestra mente, en nuestros deseos, están todavía activos en nuestra vida. ¿Amén? ¿Amén? ¿Sí o no? Cada día nosotros estamos luchando con algo, cada uno ha vencido algo, pero el otro está sufriendo de algo, el otro ha tenido victoria en algo, pero el otro está sufriendo en algo. Todos los días siempre tenemos que esforzarnos nosotros a ese cambio que Dios quiere que hagamos, justamente ¿para qué? Para nuestro bien. ¿Me entiende? Porque muchas veces decimos, yo tengo que santificarme eso porque le agrada a Dios. No, tú ya eres santo. Lo que Dios quiere es que tú te esfuerces en cambiar esos hábitos o ese pecado, que muchas veces ese pecado te va a lastimar solamente a ti. Amén. Amén, siervos. Entonces en ese lapso nosotros tenemos que sí seguir, y lo que nos va a cambiar esos hábitos, todo eso es justamente estar en la palabra de Dios y tener una relación con el Señor. Amén.
Entonces vemos aquí, hermanos, que someterse de acuerdo a las Sagradas Escrituras en el bautismo es una ordenanza que Dios nos dice, amén, que nos bauticemos. Él no nos está diciendo, well, si puedes, si quieres, si tienes ganas. No, aquí no se trata que si tienes ganas o no tienes ganas, ¿me entiendes? Él no te está diciendo, well, si eres santo o no eres santo. Él solamente nos ha dado una orden, dice de que te bautices mediante inmersión en agua. Amén. Entonces, ese es un mandato que Dios nos ha dado. Porque muchas veces, cuando nosotros especialmente salimos de una religión católica, ¿cuántos más? La mayoría en nuestros países hemos sido católicos, ¿no? ¿Y cuántos a ustedes los han bautizado de pequeños? No todos, yo creo que no, ¿sí o no? Entonces muchas veces nos preguntan y nos dicen, pastor, yo ya he sido bautizado de pequeño y tengo que bautizarme otra vuelta. Esas muchas veces las preguntas, ¿no? que nos hacemos. Y yo les digo, bueno, cuando tú eras pequeño, cuando tú te has bautizado de pequeñito, ¿te han preguntado si tienes que arrepentirte de tus pecados? No, de bebito solamente te agarran porque es una tradición que la iglesia la ha levantado, porque bíblicamente, ¿me entiendes? En la palabra de Dios tú no vas a encontrar en ningún lugar donde diga que los bebés, cuando se los bautizan los bebés, ellos van a ser salvos, ¿me entiende? La creencia de la religión era justamente cuando se bautizan a los bebés es porque nacen justamente a un mundo pecador y pensando que bautizándolos ellos los va a evitar del pecado. Pero no, la palabra muy claro habla para que haya ese perdón de los pecados, tiene que haber un arrepentimiento de nosotros, reconocer, ¿no? Entonces nosotros cuando llegamos a una época que cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, entonces yo tengo que tomar la resolución de reconocerlo a Él, arrepentirme de mis pecados y justamente hacer esta ordenanza que es a bautizarme en agua por la inmersión bautizarme en agua. Entonces, ¿qué simboliza el bautismo en el agua? Tenemos que entender que el vocablo griego traducido al castellano como bautismo significa sumergir o inmersión. Amén. Estas palabras definen y describen un cuadro hermoso de todo el simbolismo que tiene esta ordenanza de Jesucristo. El bautismo simboliza la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo y del creyente que está en comunión con Él. Amén. Vemos ahora en Romanos 6, del 3 al 5, Romanos 6, del 3 al 5, y vamos a ir con varias escrituras para que ustedes vean cuán importante es el bautismo. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados, dice, en su muerte, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo? A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos, dice, en vida nueva, si fuésemos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Amén. Ahora en Colosenses 2:12, con Él fuimos sepultados en el bautismo, y en él fuisteis también resucitados por la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Amén. Entonces, ¿qué nos está diciendo acá? Que nosotros tenemos que hacer como Cristo hizo. Amén. Lo que significa es justamente, yo estoy declarando públicamente, ¿por qué nosotros el bautismo lo hacemos algo público? Declarándolo al mundo. Amén. Vemos que el primer ejemplo que hubo en el bautismo fue el mismo Señor Jesucristo. ¿Por qué Jesucristo, siendo Él el Hijo de Dios, tuvo que venir y bautizarse? ¿No? ¿Por qué? Porque Él tenía que dejar un ejemplo a cada uno de nosotros de lo que Él nos estaba pidiendo. Amén. Entonces la declaración de fe ante el mundo, mediante el bautismo el creyente está haciendo una confesión
pública, declarando ante el mundo que ha muerto con Jesús al pecado y a la vida pasada y ha resucitado también con Jesús. Amén. Muchas veces acá podemos ver, y ahí es donde mucha gente tal vez se traba y dice, wow, yo tengo que declarar al mundo que estoy muriendo al pecado, ¿no? Entonces muchos no quieren dar ese paso de fe porque dicen que si doy ese paso de fe, wow, ¿qué va a pasar? Yo ya no voy a poder pecar más, ¿no? Entonces eso es más bien lo que les mantiene a que no tomen ese paso de obediencia rápido, ¿no? Hay muchos que están por años todavía, años pasando y todavía no toman ese paso de obediencia. ¿Me entiendes? Como yo te digo, si te bautizas o no te bautizas, igual tú vas a seguir luchando con el pecado. Igualito, no va a cambiar. ¿Me entiendes? Si tú no te bautizas, vas a seguir luchando con el pecado. Si te bautizas, estás haciendo una declaración que sí estás muriendo al pecado, estás obedeciendo a eso, pero sí todavía hay cosas en tu vida que tú vas a seguir cambiando, pero tú estás obedeciendo la ordenanza que Dios nos ha dado. ¿Me entienden? Más que todo nosotros tenemos que basarnos en lo que Jesucristo nos dice, no en lo que yo siento. En Mateo 3, 16 al 17, Mateo 3, 16 al 17 dice, y Jesús después que fue bautizado, subió enseguida del agua y en ese momento los cielos le fueron abiertos. Y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y se posaba sobre él. Y se oyó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo, ¿qué? Complacencia. Entonces ahí vemos que cuando Cristo, Él tomó esa obediencia y salió del agua, dice la palabra de Dios, que vino el Espíritu Santo en una forma de paloma, ¿no? Y Dios dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Vemos ahí lo primero, la obediencia de Jesucristo, justamente para dejarnos, ¿me entiendes?, ese ejemplo a cada uno de nosotros. Amén. Entonces tenemos que ser, ahora muchos dicen, ahora, ¿cuál es la forma de ser bautizados? ¿No? Por eso tenemos que tomar, cuando todos hemos sido bautizados de niños, nos han echado agüita, amén, y nos han rociado con agüita y pensamos que con eso ya estoy bien. Pero ahora la forma justamente es la que he estado hablando y lo que hablamos acá. Tiene que haber agua, amén, y tiene que haber bastante agua. Por eso cuando se te bautice no te voy a echar con una jarrita agua. No, si no vamos a ir a un lago, al lago Rebeca, al día de hoy, aquellos que se van a bautizar, y ahí justamente vas a hacer en la sumersión de agua, amén, inmersión de agua. El bautismo requiere agua, Hechos 8, 39, 36. Dice, yendo por el camino llegaron a un lugar donde había agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Ahí vemos la historia, y si tú sabes esto, dice que él estaba leyendo las Escrituras y Felipe se le apareció y le explicó a él y él entendió lo que es el Evangelio, y en ese mismo momento él no dijo, well, a ver, voy a ver y primero voy a caminar en Cristo y porque todavía tengo pecados. No, en ese mismo momento, después de aceptar a Jesucristo como su Señor y su Salvador, ¿qué dice la palabra? Que él fue y se bautizó en agua. ¿Me entienden? Tiene que ser ese dato, hermanos, no estar pensando y dando vueltas. El bautismo requiere abundancia de agua. En Juan 3:23, también Juan dice, Juan 3:23, también Juan el Bautista en Enón, dice, junto a Salim, porque había ahí muchas aguas y la gente llegaba y se bautizaba. Entonces tenemos que buscar un lugar donde haya mucha agua, amén. Y el día de hoy hay un lugar donde hay mucha agua, entonces no hay nada que te impida para entrar en las aguas. El bautismo requiere que tanto el que bautiza como el que te va a bautizar bajen a las aguas, ¿no? Y en Hechos 8:38 mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Amén. Entonces esto requiere que aquellos que se van a bautizar van a entrar conmigo al lago. Amén. Amén.
Y ahí tienes que confiar en el pastor. Que cuando entres salgas. Amén. No, entonces muchas veces cuando yo bautizo, depende, el Espíritu Santo me dice cuánto tiempo tengo que sostenerte allá abajo. Si me dice tienes que sostenerle un buen tiempo, ¿ah? Tiene que remojarse bastante, ¿no? Hay algunos que tengo que mantenerlos bastante hasta que estén pataleando, entonces, ahora sí. No, just kidding, por algunos va a decir, wow, no. No, en la realidad justamente es eso, ¿no? Van a entrar conmigo al agua y vas a hacer la declaración de fe que yo te voy a decir que hagas y justamente ahí yo te voy a sumergir al agua y de ahí vas a salir y vas a declarar que justamente has muerto juntamente con Cristo. Amén. Es una declaración pública que lo vamos a hacer. El bautismo requiere ser sepultado, dice, en agua. En Romanos 6:4 dice, Romanos 6:4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Es una forma simbólica que tú estás diciendo, ahora yo voy a morir juntamente con Cristo. Amén. El morir es cuando tú estás bajo el agua, ahí estás muriendo. Amén. Y te voy a hacer morir bien muerto. Entonces cuando sé que estás bien muerto, ahí te voy a sacar, y cuando estás saliendo del agua, estás diciendo, ahora estoy saliendo del agua para vivir juntamente con Cristo. Amén. Y muchas veces, siervos, voy a orar, he visto en muchos bautismos que la gente a veces es llena con el mismo Espíritu Santo cuando sale del agua. A veces algunos salen hablando ya en lenguas. ¿Me entiende? Por la obediencia que han hecho. Es como Cristo dice que cuando Él fue bautizado vino el Espíritu Santo sobre Él. Entonces en muchos que tal vez no han sido bautizados con lenguas, ¿me entiendes? Si tú lo deseas, puedes comenzar a salir hablando en lenguas, y no de frío, sino realmente porque has sido lleno del Espíritu Santo. Amén. Porque lo vas a declarar que estamos yendo a una nueva vida. Amén. En Colosenses 2:12 dice, con Él fuiste sepultados en el bautismo, ahí está mismo, sepultados en el bautismo, y en Él fuiste también resucitados por la fe. Amén. Entonces por la fe tú tienes que declarar que cuando salgas del agua, tú eres resucitado en Cristo por la fe, y en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Amén. Entonces vemos que en el bautismo, en Mateo 3:16 dice, Jesús después que fue bautizado subió enseguida del agua, y en ese momento del cielo fueron abiertos, y como he hablado, y ahí fue la llenura del Espíritu Santo en Jesucristo. Amén. Entonces lo mismo, esa misma, ¿me entiendes? Tú tienes que entender lo que ha pasado hace más de 2000 años, que cuando Cristo ha muerto por nosotros, es lo mismo que puede pasar el día de hoy. Amén. No solamente es, ¿me entiendes? Porque muchos lo vemos, wow, eso pasó a Jesús, eso pasó a los discípulos, o muchos todavía igual están luchando con el bautismo en el Espíritu Santo, que si se habla en lenguas o no se habla en lenguas, si es de Dios o no es de Dios. ¿Me entiendes? La palabra de Dios nos habla bien claro, ¿me entiendes? Que lo mismo que han experimentado los discípulos hace más de 2000 años atrás, lo mismo es que nosotros podemos experimentar el día de hoy. ¿Me entiendes? Y eso es justamente por fe. Amén. En Hechos 8:39, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no volvió a ver y siguió con gozo su camino. Amén. Entonces, hermanos, cuando tú tomas esta decisión, tú tienes que comenzar a seguir gozoso en las cosas de Dios. Amén. Porque ahí no tiene que basarse las cosas, seguir al Señor de acuerdo a tus emociones. Como he estado hablando, tus emociones siempre nos van a traicionar. Amén. Un día estás bien, al día siguiente estás mal. Un día puedes venir aquí a la iglesia todo gozoso, listo para alabar a Dios, glorificar a Dios. Pero otro domingo puedes venir acá a la iglesia y no sientes nada. ¿No ve? ¿A cuántos les ha pasado eso? Les cuesta venir tal vez y alabar y glorificar a Dios. ¿Por qué?
No es que el Espíritu Santo que vive en ti se fue o no está ahí, sino solamente son nuestras emociones que nos van en contra. Amén. Entonces cada uno de nosotros, tú tienes que decir, no importa, sé que van a haber situaciones, pero yo de este acto que voy a hacerlo el día de hoy, voy a ir gozoso a seguir sirviendo, trabajando, a seguir mi vida cotidiana en las cosas del Señor. Amén. Entonces tenemos que entender, hermanos, que cuando ya entendemos la forma que cada uno de nosotros tenemos que ser bautizados, ¿no? Yo creo que ya he hablado bien claro y todos han entendido que el bautismo cuando has tenido de niño, en realidad no ha sido un acto nomás que lo han hecho, no ha cambiado nada en tu vida, ¿me entiendes? Pero ahora más que todo nosotros tenemos que tomar ese paso de obediencia, ¿me entiendes? Nada más. ¿Por qué cada uno tiene que examinarse y decir, ¿por qué no puedo dar ese paso de obediencia? ¿Por qué tal vez lo voy a esperar hasta el otro año y después hasta el otro? Y de año en año se va pasando y no podemos realmente cumplir con este mandato, ¿no? Entonces tenemos que entender que es una ordenanza, como he hablado. Cuando el creyente recibe a Jesucristo como su Señor y Salvador, se convierte en ¿qué? En un discípulo y mensajero de Cristo. Amén. ¿Cuántos son discípulos y mensajeros de Cristo? Tiene entonces la responsabilidad de enseñar y animar a todo creyente a que se bautice pronto como un mandamiento que se debe de ser obedecido, ¿no? Entonces nosotros cuando tú aceptas a Jesucristo, tu vida justamente tiene que ser de aquel mensajero que puedes tú dar una enseñanza, ¿me entiende?, a otros, ¿no? Porque si tú estás queriendo ganar almas para Cristo, pero si a ti te está costando llevar a obediencia lo que es lo más esencial, que es el bautismo en agua, ¿me entiende? Mucha gente, ¿cómo le vas a decir? Oh, hay un bautismo en agua y bautízate por ahí. El otro está queriendo bautizarse, pero tú no estás siendo obediente y tú puedes ser una piedrita de tropiezo, ¿no? Decir, hey, y tú no estás obedeciendo y ¿cómo quieres que yo obedezca? Amén. Entonces, siervos, lo más importante es que tenemos que aprender a obedecer. En Mateo 28, 19, 20 dice, va más allá de un mandamiento a evangelizar, también nos enseña a que guardemos los mandamientos de Cristo. Amén. Entonces, siempre la palabra de Dios es la palabra de Dios. Nosotros no podemos cambiar la palabra de Dios. Lo único que podemos hacer, no podemos cambiarla, pero a veces no la obedecemos. ¿No? Entonces nuestra responsabilidad, justamente todo lo que la palabra de Dios nos ha dejado, es para que Dios pueda manifestar su vida en nosotros y podamos andar una vida conforme a lo que Él nos pide. Amén. Entonces la gran comisión, ¿cuántos conocen la gran comisión? En Mateo 28, 19 al 20. Dice, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Wow, qué precioso, hermanos, en esa palabra de Dios. Dice que ir y hacer discípulos, ¿no? Ahora la responsabilidad de nosotros en la iglesia es justamente de qué, de hacer discípulos. Por eso Dios nos ha dado una estructura que la tenemos acá, bien claro, todos los domingos la ponemos acá al frente. ¿Qué nos habla? La primera es ¿qué es rescatar? ¿No? Esa estructura de qué es rescatar, rescatar de qué, nos habla justamente en Mateo 28, 20, como el Hijo del Hombre, dice, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de qué, de muchos. Aleluya. ¿Cuántos han sido rescatados por Cristo? ¿Cuántos han sido rescatados por Cristo? Aleluya. Yo he sido rescatado de una vida de desastre y ha venido Cristo y me ha rescatado de esa vida. ¿Pero para qué me rescató? Ya, para vivir una vida nueva, ¿no? Entonces, por eso nosotros, por ejemplo, para que poder ayudarte a crecer, ¿me entiendes? Porque aunque muchos entregan su vida a Dios, gloria a Dios, aleluya, soy salvo, me ha hecho, pero
es bien importante, por eso dice la palabra, ok, no dejen, tienen que seguir congregándose, no dejáis de congregarte. Dice, es bien importante que tú puedas congregarte a una iglesia local. Amén, porque en la iglesia local vas a encontrar hermanos de la misma fe que te pueden ayudar. Pero muchas veces cuando la iglesia crece, ¿me entiendes? Cuando son las iglesias pequeñas, es todavía posible que el pastor pueda pasar tiempo con todas las ovejitas, ¿no? Se ha calculado que un pastor puede llegar más o menos a cuidar a las ovejas cuando una iglesia es más o menos de 50 personas. 50 personas, ¿no? Que yo como pastor, si tuviera 50 personas, amén, yo las cuidara, las llamara, las visitara, estuviera ahí, lo tuvieran al pastor ahí cuando quieran, ¿me entiende? Porque 50 son 50, no es mucho. Pero cuando ya la iglesia se triplica, que ahorita nosotros somos más de 200, yo ya no puedo llegar. ¿Me entiende? Me es difícil, cuánto no quisiera pasar un tiempo con cada uno de ustedes. En mi corazón está, mi deseo sería ese, ¿no? De salirnos, irnos a comer y conocerte, o que me invites y todo eso, y el pastor cada vez más gordito, ¿no? No importa, pero hacer el sacrificio por las ovejas, no hay problema, ¿no? Porque al pastor lo tratan bien, pero lo haría, pero no llego. ¿Me entiende? Cuánto no quisiera, pero no llego. Entonces, por eso hemos puesto una estructura justamente que habla de los grupos de restauración, ¿no? Donde tú puedes tener un grupo de restauración, donde tú puedes ir ahí y va a haber líderes que, ¿me entiendes? Te van a ayudar con la palabra, te van a ayudar. Porque muchas veces el hombre mira al hombre, lamentablemente, ¿no? No, y ponemos líderes y la gente muchas veces dice, yo no voy donde un líder porque el líder y comienza, el líder no es santo, o el líder esto, o el líder esto. Hermano, nadie somos. Por eso las iglesias no crecen. Porque pensamos que si un líder tiene que estar con su aureola y volando y no. O el pastor y esos conceptos de religiosidad que tenemos, por eso la gente dice, yo no voy a ir donde un líder, o ¿qué me van a enseñar? Y ponemos esos conceptos donde Dios dice, bueno, se ha levantado ahí líderes, donde esos líderes en su capacidad te van a poder ayudar, ¿no? Idealmente a través de los líderes puede haber la conexión contigo. Porque si un líder, tú vas a un grupo de restauración y realmente estás pasando algo serio que necesita mi atención, siervo, el líder va a venir y me va a decir, pastor, tengo esta pareja o esta situación que necesita su atención. Entonces, cuando hay algo así, sí yo voy a poder pasar tiempo con esas personas. ¿Me entienden? Porque hay muchas veces acá en la iglesia, hay gente que se la está bateando solo, tiene problemas, tiene situaciones y están solos. ¿No? A veces están como el llanero solitario ahí solo tratando de salir adelante. ¿Y qué pasa con esa persona? Dice, bueno, nadie me habla, nadie me da. Entro a la iglesia y apenas alguien me saluda y mi problema, nadie me atiende y se fue. Eso sucede, ¿no? Sin saber, cuánto yo no quisiera saber tu problema, pero si tú vas a un grupo de restauración y estás creciendo ahí, hermanos, eso te va a ayudar justamente a que puedas crecer, ¿me entiendes? Más saludablemente, ¿me entienden? Entonces, siempre por eso os recomiendo que busques un grupo de restauración. No es que queremos darte, un día más en la iglesia, come on, pastor. Usted me quiere domingos y un día más. ¿No? Y ahora el miércoles más se abierto y el miércoles más quiere que venga. No es eso. A mí, en mi vida personal, me ha ayudado mucho eso. ¿Me entiende? A mí. Porque yo salí de un mundo re pecado, terrible. ¿Me entiende? Entonces, ¿pero qué sucedió? Yo busqué en la iglesia, de estar en la iglesia, estar en un grupo, estar en la alabanza, donde había servicio, yo estaba y metía mi cabeza, acá estoy. Era así. ¿No? Vivíamos en la iglesia, ¿no, hijos? ¿Sí o no? Jonathan se acuerda, de chiquititos con mis hijos arriba, abajo.
Yo estaba desde las 8 de la mañana hasta en el domingo, estaba en la alabanza en la mañana, en la alabanza en la tarde, en la oración, mi grupo de restauración, aquí, ¿dónde no estaba? ¿No? Pero ¿saben qué? Eso me mantenía vivo. Eso no me daba opción a ver otras cositas que el mundo te ofrece. ¿Me entienden? Porque estar descuidado, el mundo te va a ofrecer muchas otras cositas que te van a sacar de la voluntad de Dios. ¿No? Entonces muchas veces queremos que Dios, estamos acá, Dios, yo necesito que hagas esto y no haces esto. No hizo por mí Dios. ¿Dónde estás, Dios? Si yo vengo de semana en semana, ¿y dónde tú estás? A veces vengo, hay otros que vienen de mes en mes. ¿No? Y entonces muchas veces lo vemos a un Dios que cuando yo vengo, tengo que pedirle y Dios tiene que actuar. No, todo es basado en la palabra de Dios. Entonces y eso voy a empezar una serie y no quiero que te la pierdas, basado en la fe. ¿Me entiendes? Porque toda la palabra de Dios va a funcionar basado en la fe. Y la fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿No? Entonces cuando nosotros basamos, ¿me entiendes? La palabra dice algo y tu fe la activas y esa palabra va a funcionar. Va a hacerlo. Entonces, pero ahí viene la responsabilidad de nosotros. ¿Cómo podemos nosotros edificar nuestra fe? Dice que nosotros tenemos ya la medida de fe. Cristo, cuando tú has aceptado a Jesucristo, Dios te ha dado una medida. A cada uno de nosotros, ¿no? Y eso he predicado un tiempo atrás. Y es la misma medida, no que al pastor le ha dado más que a otro. No, es una misma medida. ¿Me entiendes? Pero ahora, ¿qué yo voy a hacer con mi medida de fe? ¿La puedo tener ahí dormida toda mi vida? Ahí tengo la medida. O si no, puedo activarla esa medida. ¿Te imaginas si tuvieras fe como así chiquitita? Puedes hacer grandes cosas. No está diciendo Dios cuando tengas una medida, wow, de fe grandota. Lo único que Dios quiere, una cosa así chiquitita. Y eso se va a activar con la palabra de Dios. Amén. No, ya estoy predicando adelantado. Ok, entonces el restaurar, los grupos de restauración, tenemos grupos, ¿me entiende? Más de 10 grupos. Yo les animo, siervos, si te da tiempo, ve a un grupo. Estamos, este último tiempo que hemos estudiado un libro precioso que es basada netamente en la gracia, en lo que Dios ha hecho por ti. Amén. Eso tiene que cambiar nuestra mentalidad. Después viene el discipulado. Amén. Estamos preparando, estoy orando al Señor, no sé cuándo voy a empezar el discipulado de este año, porque estoy cambiando toda la estructura, tienen que entender. Antes yo era un predicador basado en la ley, ¿me entiendes? Era ¿no? Látigo, chata. Pero Dios ha cambiado, ¿me entiendes? Ahora es basado en la gracia. Entonces estoy comenzando a trabajar en el material para el discipulado, para que cuando la gente entre al discipulado, lo primero que tenemos que lograr como iglesia es que cuando tú entres a la iglesia y entres al discipulado, sepas cuánto Dios te ama. Cuán amado eres por Dios. Amén. Porque cuando tú tienes esa revelación de cuán amado eres por Dios, las cosas van a cambiar tremendamente en tu vida. Porque cuando tú te sientes amado y recibes esa revelación realmente del amor de Dios a tu vida, las cosas que tú vas a comenzar a hacer, no se trata porque yo lo amo a Dios, no, sino porque Él me ama. Dice la palabra, Él nos amó primero. Es que si tú dices, yo hago las cosas porque yo amo a Dios, amén. Pero tarde o temprano te vas a cansar. Pero cuando recibes la revelación del amor, porque Él te ama, ese amor de Dios es el que te va a impulsar a hacer todas las cosas. Amén. Porque Él te amó primero. Él dice, Él te escogió, no tú a Él. Ahí nos está sacando todo el mérito a nosotros. Él nos escogió. Aleluya.
Entonces, ahí vamos a empezar el nuevo discipulado, hermanos, y después cuando estemos listos es justamente enviar a la gente, ¿no? Y algo que el Señor me ha estado hablando en este tiempo, porque antes sí estábamos preparando para líderes, ¿no? Para que tú seas un líder, te prepares y cuando salgas de la escuela de discipulado, abras tu grupo de restauración y tengas gente, y gloria a Dios, amén. Pero ¿sabes qué? Lo que más que hemos hecho, te hemos metido con cosas en la cabeza, bien, la teoría, pero no hemos llevado a la práctica. Porque creo que de la escuela de discipulado ya la mayoría, y no quiero que levanten sus manos, ya se han graduado, ¿no? Hay un buen grupo que ya se ha graduado, pero no todos los graduados tienen un grupo de restauración. ¿Por qué? Porque a veces no es su llamado. ¿Me entiendes? Pero cuando tú entiendes lo que tú eres, porque cuando salgamos de la escuela de discipulado, tú vas a entender quién eres en Cristo. Y eso es el potencial que tú vas a tener para poder ir, hermanos, y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Me entienden? Entonces, en ese llamado vamos a ayudarles a que tú puedas encontrar realmente tu llamado. ¿Cuál es tu llamado? No, porque muchos dicen, oh, sí, yo estoy acá en la iglesia, amén, pero, amén, estoy acá sentado, pero amén, pero sigo sentado y sigo, y ¿qué hago? Y amén, y pasa un año, amén, sigo sentado y no, siguen sentados y sentados y sentados. ¿Por qué? A veces no es culpa tuya, sino que la iglesia te va a poner a trabajar en áreas donde tú puedas servir, hacer. Entonces, en eso mismo, tú vas a decir, oh, wow, acá me siento bien. Acá yo creo que es donde Dios me está llamando a servirlo. Amén. Entonces el discipulado lo vamos a hacer así, pero esa es la gran comisión que la iglesia tiene que cumplir, y esa es la gran comisión que Dios ha puesto en mi corazón como pastor en Mateo 28, 19 al 20. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces la forma de bautizar ahora en este tiempo es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque acá lo dice. En otros, a veces siempre las religiones, no, que eso no dice, no hay que bautizar en el nombre del Padre. No, solamente en el nombre de Jesús. No, yo me voy a basar en la gran comisión que dice acá, y cuando te bautice el día de hoy, te voy a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, siervos. Entonces, para todos estos siervos, la iglesia tiene que darte las herramientas para que tú puedas comenzar a seguir creciendo. ¿Me entiendes? Este es un tiempo tal vez de obediencia, que te vas a decir, bueno, estoy listo, no estoy listo, no se trata de que estés listo. Yo me voy a bautizar, voy a obedecer al Señor y vamos para adelante. Amén, contento en seguir lo que tiene el Señor para tu vida. Amén. Entonces ahora vamos a ver cómo es la forma de bautizarlos. ¿Okay? Para que tal vez allá los que se van a bautizar no va a haber tiempo en el lago. La forma es cuando tú pases al lago, yo te voy a preguntar tu nombre, ¿no? ¿Cómo te llamas? ¿No? Y me das tu nombre. Entonces yo te voy a hacer la pregunta, ¿tú has aceptado a Jesucristo? Yo creo que vas a decir sí, ¿no? Yo creo que si te estás bautizando, has aceptado. Entonces solamente voy a hacer por lo que has aceptado a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador. Entonces yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ahí tienes que confiar en el pastor. Amén. Entonces siempre les pido que cuando vengan a bautizarse, se agarren la mano así o se tapen la nariz, porque a veces muchos que no se tapan la nariz cuando entran al agua, les entra el agua y están, ¡ah, pastor! Y me están pateando, laqueando y de todo. ¿No? Entonces así yo puedo agarrarte bien. Entonces les agarramos así y tú pones tapas tu nariz. No, yo voy a poner mi mano acá y doblas un poquito tus rodillas. Entonces eso me da para que puedas echar. No te pongas rígido, ¿no? Porque si quieres luchar conmigo, yo voy a ganar, hermano. ¿No? Entonces cuando hago así, te bautizo y te pones y te meto y te saco. Amén.
Entonces, esa es la forma que vamos a hacer el bautismo el día de hoy. Amén. Entonces, como he hablado, ¿quiénes reúnen la condición desde el punto de vista bíblico? Aquel que haya aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador. ¿No? Si alguien el día de hoy dice, pastor, yo quiero aceptar a Jesucristo como mi Señor y Salvador, tú lo haces el día de hoy y ya te puedes bautizar esta tarde. No hay ningún problema, más tarde. ¿Me entienden? No se trata de, ahora sí, has aceptado a Jesucristo, ahora tienes que hacer esto. No, no se trata de obras, sino se trata justamente de obediencia. Amén. Entonces, siervos, yo creo que con eso he tomado todo. Entonces, lo que yo les pido a aquellos que tal vez no se han bautizado, consideren hacerlo el día de hoy. Amén. Si tú no has traído tu ropa, algo para cambiarte, puedes ir a tu casa y de ahí te vas al lago. Vamos a estar desde las 12:30 que salgamos hasta las 5 de la tarde. Entonces, y también animar a aquellos que tienen niños, todo eso, lleven a sus hijos. ¿Me entiendes? Un tiempo bonito allá, hay juegos, hay un zoológico ¿no qué es? Zoológicos, ¿no? Un petting zoo para acariciar de animalitos chiquitos, juegos para los niños, ponis. Entonces, un tiempo bonito para que puedan pasar en familia. Entonces, si tienes hambre, va a haber unos ricos tacos ahí que te están esperando, entonces, para contribuir a la iglesia, ¿no? Y si quieren llevar a sus hijos a bañarse, hay un lindo lago. Entonces, más que todo, para poder pasar en familia, es un tiempo bonito. ¿Amén, siervos? Amén. Si alguien tiene alguna pregunta, dígamela ahora. Amén. Y si la puedo contestar. Si alguien tiene alguna duda o algo en cuanto al bautismo, puede hacerla ahora. ¿No hay nadie? ¿Todos están claros? Amén. Amén. Entonces pongámonos de pie y vamos a orar. Oh. Si está muy fría el agua, ni modo, hermano. No, la gente muchas veces cuando he visto, la otra vez vi en YouTube, gente que quiso bautizarse en invierno, no sé si vieron eso, rompieron el hielo, ¿me entiendes? Sacaron un pedazo grandote de hielo, sacaron y ahí los bautizaron en pleno invierno. Pero la gente salía gozosa, gritar lo que sea, pero congelada. Pero no hay que, ¿me entiendes? No tenemos que impedir eso. ¿Qué vestidura hay que llevar? La vestidura que usted quiera, sierva. Solamente si son mujeres que lleven algo que les cubra, que no se, porque cuando salgan del agua, ¿me entiende? No sea transparente, nada más, ¿no? Pero después, si quieren llevar algo blanco, está bien, pero si no, ya. Solamente las mujeres que no sea algo transparente, ¿no? Y después ahí hay lugares donde se puedan cambiar. Amén. Oraremos al Señor, amén. Padre Santo, te damos gracias, Jesús. En el nombre precioso de Jesucristo por este día. Te doy gracias, Señor, por tu palabra. Padre, por lo que tú nos pides, Padre, por esa ordenanza, Señor, de que podamos ser bautizados, Señor, en el nombre precioso de Cristo, Padre. Señor, por una obediencia a ti, Señor. Sabemos que estamos representando una muerte en ti, Padre Santo, para vivir para ti, Señor, en obediencia, Señor. Sabemos que nosotros somos humanos, vamos a seguir teniendo errores, Padre Santo, vamos a seguir fallando en muchas cosas, Señor, pero lo precioso, Padre, que dice tu palabra, que tú no basas tu relación con nosotros en lo que hacemos, Señor, sino lo que tu relación que es, Señor, es en lo que nosotros hemos aceptado a ti, Señor, y lo que tú has hecho en nuestras vidas, Padre.
Señor, te doy gracias por cada siervo y por cada sierva en este lugar, Señor. Y te pido, Padre, que esta tarde sea un tiempo de convivio, Padre, que nos conozcamos, Padre, que podamos tener un tiempo en familias, Padre, y a las 5 podamos tener ese bautizo, Padre, en obediencia a lo que tú nos has pedido que hagamos, Señor. Te doy gracias, Señor, por cada siervo y por cada sierva. Señor, si hay alguien que todavía tiene confusión, Señor, Espíritu Santo, yo te pido que tú les hables el día de hoy, Señor, para que el día de hoy mismo, Señor, puedan tomar esa obediencia en el nombre precioso de Cristo. Amén. Amén, siervos. Gloria a Dios. Dale un aplauso al Señor. Gracias.